Irán y Estados Unidos han declarado que ambos han acordado un alto el fuego provisional. A lo que me refiero es a este titular de aquí. Acabo de publicarlo en mi Substack. Lo llamo una victoria de alto el fuego provisional para Irán, porque eso lo que Irán dice que ha conseguido. Por otro lado, ahora tenemos confirmación por parte de Estados Unidos de que ellos también están de acuerdo con un alto el fuego. Eso forma parte de esta noticia. Estados Unidos e Irán han acordado recientemente un alto el fuego. Y lo que proviene de Donald Trump es lo siguiente. Trump dijo que aceptó un alto el fuego con la condición de que Irán accediera a reabrir el estrecho de Hormuz. Irán había presentado una propuesta de 10 puntos que Trump considera una base viable para la negociación. Aparentemente, esto es una cita de Donald Trump. Lo que tenemos ahora es que ambas partes básicamente dicen, de acuerdo, bien, aceptamos un alto el fuego. Pero antes de que todo el mundo se haga demasiadas ilusiones, hay preocupaciones muy legítimas de que esto podría ser otro truco de Estados Unidos, una estratagema contra Irán. Lo más importante es que Brian Berletic acaba de publicar un video argumentando que el alto el fuego no es más que otra trampa para Irán. Y naturalmente, cualquier observador sensato en este momento tiene que temer que en 24 horas Estados Unidos pueda estar bombardeando de nuevo, otro giro de los acontecimientos completamente insensato. También tengo que decir que este tipo de acuerdo de alto el fuego llega menos de 12 horas después del comentario más desquiciado que he leído jamás de un presidente de Estados Unidos, en ejercicio o no. Solo quiero leértelo. Ayer por la tarde en Estados Unidos, pero anoche aquí en Asia, Donald Trump publicó este tweet. Toda una civilización morirá esta noche, sin posibilidad de volver jamás. No quiero que eso ocurra, pero probablemente sucederá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda ocurrir algo revolucionario y maravilloso. ¿Quién lo sabe? Quiero decir, el hecho de que amenace con la aniquilación a toda la civilización de Irán solo puede interpretarse como una amenaza de usar armas nucleares contra Irán. Y de hecho, así fue entendido en amplios sectores del establishment político estadounidense. Tuvimos a Marjorie Taylor Greene, que tuiteó que esta amenaza genocida debía afrontarse con la enmienda 25, es decir, la destitución de un presidente que ya no está en condiciones de ejercer el cargo. Ro Khanna tuiteó lo mismo. Hubo muchísima gente diciendo que esta era una situación propia de la enmienda 25 y estaban absolutamente indignados, porque un nivel de amenaza así nunca antes había sido expresado por un presidente de Estados Unidos. Ahora, 12 horas después, el presidente de Estados Unidos dice que hay algún tipo de acuerdo. Sin embargo, lo que quiero destacar no es tanto lo que dice Estados Unidos, porque una vez más, Estados Unidos dice una cosa hoy y 6 horas después algo completamente distinto. Pero me gustaría explicar lo que Irán está diciendo realmente sobre lo que significa este acuerdo. Por suerte, tengo un amigo iraní cercano que me envió la declaración del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, lo que publicaron dentro de Irán. Hicieron una declaración que difundieron en un sitio llamado Tasnim News. Este de aquí es de Tasnim News. Es la declaración que publicaron en Farsi. Utilicé ChatGPT para traducirla y la publiqué en mi Substack. Me gustaría leer los pasajes clave. Es un poco largo, pero aún así quiero repasarlos para que podáis entender hacia dónde parece ir esto. Es un poco denso, pero tened paciencia. Merece la pena comprenderlo. El enemigo, en su guerra injusta, ilegal y criminal contra la nación iraní, ha sufrido una derrota innegable y aplastante.
It starts with the enemy in its unfair, unlawful, and criminal war against the Iranian nation has suffered an undeniable, historic, and crushing defeat. And I will skip a couple of Me saltaré un par de partes aquí y pasaré directamente a los pasajes clave. Irán ha logrado una gran victoria y ha obligado a la criminal América a aceptar un plan de 10 puntos. En este plan, Estados Unidos se ha comprometido, en principio, a garantizar la no agresión, la continuación del control de Irán sobre el estrecho de Hormuz, la aceptación del enriquecimiento, el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias, la anulación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Junta de Gobernadores, el pago de compensaciones a Irán, la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región y el cese de la guerra en todos los frentes, incluido el frente contra la heroica resistencia islámica en el Líbano. Los valientes combatientes del Islam y sus valerosos aliados en el eje de la resistencia resolvieron dar a estos enemigos una lección histórica de una vez por todas, decidiendo crear las condiciones para que el enemigo abandonara para siempre cualquier pensamiento de agresión contra la amada Irán y probara plenamente la humillación y la deshonra ante la gran nación de Irán. Con esta estrategia, y apoyándose en la unidad política y social sin precedentes que se había creado en el país, Irán y la resistencia iniciaron una de las batallas combinadas más intensas de la historia contra Estados Unidos y el régimen sionista. Apretaron al enemigo en todos los frentes con tanta severidad que no solo ninguno de los objetivos principales del enemigo se materializó, sino que éste comprendió, unos 10 días después del inicio de la guerra, que no tenía posibilidad alguna de him. Por esta razón, a través de diversos canales y métodos, se iniciaron esfuerzos para contactar con Irán y solicitar un alto el fuego. El noble pueblo de Irán debe saber que, gracias a las luchas de sus hijos y a su propia presencia histórica en el campo, el enemigo lleva más de un mes suplicando que Irán y la resistencia detengan su intenso fuego. Pero las autoridades del país rechazaron todas esas peticiones porque, desde el principio, se había decidido que la guerra continuaría hasta alcanzar los objetivos, entre ellos que el enemigo se arrepintiera y desesperara, y la eliminación de la amenaza a largo plazo contra el país. Así, la guerra ha continuado hasta hoy, el 40º día. Irán también ha rechazado repetidamente los plazos fijados por el presidente estadounidense y sigue insistiendo en que no concede ninguna importancia a ningún tipo de plazo impuesto por el enemigo. Ahora damos buenas noticias a la gran nación de Irán de que casi todos los objetivos de la guerra se han alcanzado y que nuestros valientes hijos han llevado al enemigo a una derrota histórica, impotente y duradera. En consecuencia, dado el dominio de Irán en el campo de batalla, la incapacidad del enemigo para cumplir sus amenazas a pesar de todas sus afirmaciones y su aceptación oficial de todas las demandas legítimas del pueblo iraní, se decidió que, para ultimar los detalles, se celebrarían negociaciones en Islamabad. En un plazo máximo de 15 días, los detalles de la victoria de Irán en el campo también se consolidarían en las negociaciones políticas. Irán, al rechazar todos los planes presentados por el enemigo, redactó un plan de 10 puntos y lo presentó a la parte estadounidense a través de Pakistán. En él, Irán enfatiza puntos fundamentales como el paso controlado por el estrecho de Hormuz, la necesidad de poner fin a la guerra contra todos los componentes del eje de la resistencia, la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases y puntos de despliegue en la región, el establecimiento de un protocolo de tránsito seguro en el estrecho de Hormuz, de tal manera que se garantice la dominación de Irán conforme al protocolo acordado. El pago íntegro de los daños a Irán, según las evaluaciones. El levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias y de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores y del Consejo de Seguridad. La liberación de todos los fondos y activos iraníes congelados en el extranjero.
Y por último, la adopción de todas estas cuestiones en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad. Cabe señalar que la aprobación de esta resolución convertiría todos estos acuerdos en derecho internacional vinculante y supondría una gran victoria diplomática para la nación iraní. Ahora, el respetado primer ministro de Pakistán ha informado a Irán de que a pesar de todas sus aparentes amenazas, la parte estadounidense ha aceptado estos principios como base para las negociaciones y se ha rendido a la voluntad de la nación iraní. Sobre esta base, se decidió al más alto nivel que Irán participaría en negociaciones con la parte estadounidense en Islamabad durante 2 semanas y únicamente sobre la base de estos principios. Se subraya que esto no significa el fin de la guerra y que Irán aceptará el fin de la guerra solo cuando, dado que se han aceptado los principios previstos en el plan de 10 puntos de Irán, también se hayan ultimado los detalles en las negociaciones. Estas negociaciones comenzarán en Islamabad el viernes 21, bajo una completa desconfianza hacia la parte estadounidense, y Irán les dedicará 2 semanas. Si la rendición del enemigo en el campo de batalla se transforma en un logro político decisivo en las negociaciones, entonces juntos celebraremos esta gran victoria histórica. De lo contrario, codo con codo en el campo de batalla, continuaremos luchando hasta que se cumplan todas las demandas de la nación iraní. Nuestras manos siguen en el gatillo y el más mínimo error del enemigo será respondido con toda nuestra fuerza. Sí, creo que esta es la clave para entender lo que Irán intenta mostrar en este momento dentro del país, con el fin de explicar a su propio pueblo lo que está ocurriendo. Encuentro un par de cosas muy importantes. Ante todo, el temor de Brian Berletic de que Irán pueda bajar la guardia. No debo decir que Brian en realidad dice en el video que no cree que Irán baje la guardia, pero que esto es, por supuesto, una maniobra para lograrlo. Y para mí, parece muy claro que Irán está dando a entender: no, desconfiamos completamente de Estados Unidos. Lo que estamos haciendo aquí está simplemente en línea con nuestra estrategia, porque el enemigo, es decir, Estados Unidos, básicamente ha aceptado utilizar el plan de 10 puntos, no su propio plan de 15 puntos, como intentan decir en Estados Unidos, quiero decir, como el presidente estadounidense intenta presentarlo, y no el plan de 15 puntos, sino el plan de 10 puntos de Irán, que incluye todas sus exigencias fundamentales y servirá como base. Sin embargo, también debo señalar que incluso en esta declaración, los iraníes son muy cuidadosos al decir que estos 10 puntos no son necesariamente lo que se convertirá en el tratado final, el tratado de paz que aspiran a lograr, sino que esta es la base para la negociación. Así que los iraníes, incluso en este punto, dejan cierto margen de maniobra respecto a lo que podría significar el tratado de paz final. Ahora, volviendo a la crítica de Brian Berletic, él dice que, por supuesto, Estados Unidos solo utilizará este alto el fuego y esta pausa en los combates para reagruparse, rearmarse, recargar y luego volver a atacar. Y su predicción es que así como la noche sigue al día, el próximo ataque contra Irán seguirá a este. Así que la pregunta es, ¿por qué aceptaría Irán esto? Pues bien, la respuesta es que, evidentemente, también está en el interés de Irán en este momento, porque ellos también podrían beneficiarse de una pausa en los combates y de tiempo para reagruparse, rearmarse, recargar y simplemente tomarse un respiro de la destrucción infligida a su país. En este punto, no puedo especular adecuadamente sobre si la amenaza de aniquilación nuclear por parte de Donald Trump desempeñó algún papel en esto. Pero teniendo en cuenta que los iraníes dicen que el plan de paz de 10 puntos será la base, y considerando que Donald Trump afirma que dicho plan de paz de 10 puntos es aceptable para Estados Unidos como base, me parece que estamos en una situación en la que Estados Unidos se vio realmente obligado
y Donald Trump se vio obligado a tomar este camino. Para mí, eso indica que ocurrió algo entre bastidores que hizo que resultara de algún modo imposible en Washington seguir contemplando un ataque nuclear contra Irán. Eso es algo que simplemente no sabemos en este momento. Pero lo único que sí sabemos es que incluso los estadounidenses están diciendo actualmente que el plan de 10 puntos será la base. Por supuesto, Donald Trump ahora intenta decir que esta es su victoria. Ya sabes, que han ganado, que lo han conseguido todo y que el estrecho de Hormuz estará abierto. Pero el estrecho de Hormuz nunca estuvo realmente cerrado. Irán nunca tuvo eso como objetivo. Su nuevo objetivo ahora es controlar el estrecho de Hormuz y poder cobrar a los barcos que pasen por él. Si ese acaba siendo el resultado diplomático negociado de todo esto, entonces sería un desenlace muy humillante para la coalición bélica estadounidense. Irán incluso podría, según el tratado, tener permiso para cobrar dinero a los barcos que lo atraviesen. Y ese parece ser el objetivo. También quiero subrayar de nuevo que Irán está actuando de forma muy estratégica aquí. Lo que quieren es un tratado. Lo que quieren es un derecho internacional vinculante. Y en realidad están exigiendo una resolución del Consejo de Seguridad sobre esto, lo que significa que si quieren conseguirla, tienen que asegurarse de que Estados Unidos no la vete, ¿verdad? Así que quieren presionar a los estadounidenses, obligarles, incluso dentro del Consejo de Seguridad, a retirar las sanciones de la ONU contra ellos y luego aceptar entrar en este tratado vinculante. El Consejo de Seguridad es, por supuesto, actualmente el máximo órgano de elaboración de leyes internacionales dentro del sistema que tenemos. Son exigencias muy, muy fuertes. Si algo de esto llegará realmente a concretarse, es otra cuestión. Brian Berletic predice que no será así, que Estados Unidos nunca aceptará esto y que en el mejor de los casos se trata de una estrategia para ganar tiempo. Pero de nuevo, parece que los iraníes, bajo una completa desconfianza y con el dedo en el gatillo, como ellos mismos dicen, ven que también hay algo que ganar para ellos al aceptar un alto el fuego por ahora. La otra amenaza, por supuesto, es que Israel podría actuar como un elemento desestabilizador. Aunque lo que hemos oído hoy de los israelíes es que ellos también respetarán estos términos y detendrán el bombardeo de Irán. Sin embargo, afirman que Líbano no forma parte de esto y que la operación en Líbano continuará. Y por supuesto, para Irán, Líbano y todo el eje de resistencia son parte integrante del acuerdo. Así que todo esto está sobre un terreno muy, muy frágil y podría derrumbarse en cualquier momento si la gente vuelve a disparar. Pero al menos por ahora, mientras grabamos esto, en la tarde del 8 de abril, madrugada del 8 de abril en Estados Unidos, se mantiene. Aún no hemos oído hablar de ningún incidente que pueda arruinarlo todo. Pero por supuesto, las posibilidades de que haya obstáculos o engaños son bastante altas. Solo quiero subrayar una vez más que los iraníes están adoptando una postura muy maximalista, no solo en sus exigencias, sino también en las garantías que dan a su propio pueblo, afirmando que han logrado que el enemigo acepte utilizar su plan como base y avanzar con sus demandas. Al mismo tiempo, dejan abierta la posibilidad de que el acuerdo final incluya puntos diferentes y de que ahora las negociaciones vuelvan a empezar. Por supuesto, Irán ha tenido experiencias muy negativas con Estados Unidos, ya que fue atacado durante las negociaciones en 2 ocasiones. Así que realmente no sería ninguna sorpresa que estos ataques simplemente continuaran. Pero, de nuevo, uno tiene que preguntarse a estas alturas, ¿a quién han atacado y matado los estadounidenses que no sea reemplazable, que no se considerara ya reemplazable antes? Matar a Ali Khamenei, el antiguo líder supremo, no sirvió de nada. Ahora su hijo es el líder supremo. Mataron a la cúpula de la Guardia Revolucionaria Islámica. Incluso mataron a la dirección del Consejo de Seguridad iraní, y eso tampoco sirvió de nada. El siguiente guardia simplemente se levantó y empezó a servir a Ali y a la nación iraní.
Así que el propio sistema ha demostrado ser extremadamente resistente, aunque toda persona sea mortal. Por supuesto, todos lo somos, pero el sistema en sí parece estable. Everybody is, but the system itself seems stable. So the United States is really confronted here with basically an infinite. Así que Estados Unidos se enfrenta aquí básicamente a un suministro infinito de nuevos líderes que no ceden, que mantienen la estrategia, y a un ejército que incluso el fin de semana pasado fue capaz de derribar aviones militares estadounidenses, Black Hawks, probablemente para evitar un ataque de fuerzas de operaciones especiales contra una de sus instalaciones nucleares. Ya sabes, el tipo de cosa que Irán fue capaz de hacerle a Estados Unidos. Y a pesar de las garantías estadounidenses de que tenía el control total y completo del espacio aéreo iraní, aún así derribaron aviones estadounidenses. Quiero decir, eso debió de dejar el mensaje muy claro. Y probablemente por eso el presidente de Estados Unidos, en todos sus tweets, tan desequilibrados, no solo insultando a los iraníes a cada paso, sino también amenazándolos con la aniquilación nuclear. Bueno, algo, aunque no haya terminado de asimilarse del todo, se está percibiendo en Washington como una gran amenaza. Y quizá, si esto no es un cambio de táctica, al menos es una nueva fase, aunque siga siendo la misma táctica de intentar simplemente rearmarse, recargar y volver a golpear. Irán parece estar bajo la impresión de que en este momento los objetivos de la guerra pueden alcanzarse potencialmente en Islamabad. Creo que es importante recordar a Karl von Clausewitz, el muy famoso pensador militar alemán del siglo XIX, que dijo que la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios, lo que si se invierte, por supuesto significa que la diplomacia es la continuación de la guerra por otros medios. Y para mí, el razonamiento más probable en Teherán es que ahora que Estados Unidos ha aceptado realmente utilizar el plan de 10 puntos, bien podrían continuar la guerra en la mesa de negociaciones en Islamabad. Y si eso falla en algún momento, se vuelve a la guerra de verdad. Así que, en cierto modo, Irán no tiene nada que perder aceptando este acuerdo, continuando realmente con las negociaciones. Al contrario, si los bombardeos se detienen, aunque sea un par de días, eso ya sería algo que, bueno, supongo mucha gente acogería con agrado. Y en el mejor de los casos, esto llevaría, por supuesto, a lo que podrían presentar como una victoria de cara al futuro, ¿no? Quiero decir, incluso si solo se cumplen una buena parte de estos puntos. Lo más importante, por supuesto, sería que Estados Unidos aceptara y se retirara de forma verificable de Oriente Medio, sacar a sus tropas, marcharse, hacer las maletas y volver a casa. Eso sería un logro enorme para Irán. La crítica aquí es, por supuesto, que incluso sin esas tropas, Estados Unidos seguirá teniendo la capacidad de amenazar a Irán. Y eso es cierto. Quiero decir, Estados Unidos dispone de misiles balísticos de largo alcance e intercontinentales. Esos siempre serán una amenaza. Pero por otro lado, esos misiles balísticos intercontinentales nunca desaparecerán bajo ningún escenario concebible. Así que, en realidad, no son uno de los objetivos de los iraníes. Lo que los iraníes quieren es eliminar la capacidad inmediata de proyectar poder contra ellos en la región. Los barcos y los soldados quieren que se vayan. Curiosamente, también está la vinculación del eje de resistencia con todo este asunto. Y conviene señalar que la erradicación de Israel o el desmantelamiento del Estado sionista, como a veces lo llaman los iraníes, no forma parte de los 10 puntos. Los iraníes no pretenden desmantelar ni destruir Israel. En realidad, no hablan mucho de Israel, al menos no en estos 10 puntos. Se centran de manera muy específica en la capacidad de los estadounidenses para hacerles daño, y básicamente en convencerles ahora. Y al parecer, han avanzado al menos en parte con esta estrategia, de forzarles a llegar a algún tipo de entendimiento sobre cómo crear una estructura de seguridad. Aunque debo decir que a estas alturas parece que en estos 10 puntos no se contemplan garantías de seguridad por parte de Rusia y China.
10 points. Security guarantees from Russia and China are not a topic, so Iran is not counting on external Así que Irán no cuenta con fuerzas externas para crear algún tipo de estructura de seguridad. Es bastante interesante. Esto es muy diferente de lo que estamos viendo en Ucrania, por supuesto, donde Ucrania sigue diciendo que solo si los europeos y los estadounidenses ofrecen garantías de seguridad podrán estar seguros. Los iraníes no quieren depender de fuerzas externas. Su estrategia es distinta. Consiste en la capacidad de infligir dolor si se les inflige dolor, y continuarán con ello. No exigirán que Rusia o Irán realicen ningún tipo de sí por ellos. Estoy bastante seguro de que Irán está agradecido por la ayuda que llega desde Pekín y desde Moscú, pero no quiere depender de ella. Y esto también está en línea con lo que hemos visto antes. Todos los acuerdos de seguridad que han hecho con las otras dos grandes potencias fueron diseñados para que Irán no hiciera ninguna promesa vinculante con ellas, ni exigiera ninguna promesa vinculante a cambio. Es una estrategia de autosuficiencia. La autosuficiencia, por supuesto, siempre tiene un coste. El coste es que no se puede depender únicamente de uno mismo frente a toda amenaza futura imaginable, aunque Irán ha dejado bastante claro que no es solo una amenaza. Es un desvalido, librando una guerra de desvalidos contra una potencia mucho mayor. No está librando una guerra asimétrica, está llevando a cabo una guerra simétrica. Y ese fue el punto principal de los 40 días anteriores. Cada punto de dolor que los estadounidenses e israelíes puedan infligir a Irán, Irán puede responderlo con un dolor similar en Estados Unidos o en Israel, especialmente en lo que respecta a la economía. Y no sé, a estas alturas, ¿cómo podrían los iraníes contrarrestar la amenaza de un ataque nuclear contra su territorio con una amenaza equivalente? No sé cuál sería. Quizá un ataque contra las centrales nucleares de Israel. Tal vez esa fuera una opción. No tengo ni idea. Pero de algo estoy bastante seguro. Los iraníes han tenido, y aún tienen, un plan sobre qué hacer si se lanzaran armas nucleares sobre su territorio. Y no sería simplemente destruir las plantas desalinizadoras de los estados del Golfo. Porque los estados del Golfo, aunque son bases de operaciones importantes para las fuerzas estadounidenses, no son los principales puntos de presión de Estados Unidos ni de Israel. Quiero decir, ambos pueden vivir sin los estados del Golfo, incluso si los estados del Golfo fueran completamente erradicados. Estados Unidos e Israel sobrevivirían, ¿verdad? Así que la verdadera amenaza, el escenario de amenaza real que hay que desarrollar es uno contra el territorio continental de Israel y el de Estados Unidos. Israel and mainland United States, and I don't know how the Iranians did that or. Y no sé cómo hicieron eso los iraníes, ni cuál era su forma de pensar, que podrían haber comunicado secretamente a los estadounidenses, pero estoy bastante seguro de que sí tenían un plan. Creo que a estas alturas, si el alto el fuego se mantiene, si las negociaciones avanzan y si esto realmente da frutos, entonces los estadounidenses deben de haber empezado a creer que la capacidad convencional de segundo ataque de Irán seguiría existiendo. Y ese es el daño que aún podrían infligir, probablemente a Israel, si fueran atacados con un arma nuclear. Eso seguiría siendo absolutamente devastador. No sabemos en qué consiste. Ted Postol, por supuesto, dice que lo más probable es que Irán ya haya logrado algún tipo de dispositivo nuclear que podría montarse en un misil y lanzarse contra Israel, que Tel Aviv o Haifa podrían ser erradicadas, quizá incluso con las armas convencionales que Irán aún posee. Asibets hithervid styria grover de speur en sporking and that baron its consequences than in Narnothi. To actually agree to give this huge concession. I mean, agreeing to these 10 points to. Quiero decir, aceptar estos 10 puntos, convertirlos en la columna vertebral, es en realidad una gran concesión por parte de Estados Unidos. Aunque Snoodos lo presenta en su discurso interno como una victoria propia, como si hubieran obligado a los iraníes a reabrir el estrecho de Hormuz. Pero está bien. Esto es, por supuesto, lo que tienen que decirse a sí mismos. En ausencia de una rendición total,
y una victoria total. Ambas partes en un conflicto de este tipo necesitan desarrollar una cooperación, una narrativa que puedan utilizar y contarse a sí mismos y a su propia población. Y luego los futuros historiadores podrán ir y deconstruirla. Pero por el momento eso es realmente muy necesario. Así que, para mí, esto es en realidad una buena señal de que ambos bandos tienen algún tipo de narrativa que pueden intentar moldear a su manera. Aunque debo decir que en este momento, la narrativa iraní me resulta mucho más convincente, sobre todo porque han mantenido la capacidad de contraatacar. Su capacidad de responder e infligir daño a Estados Unidos e Israel no ha desaparecido, y pueden volver a hacerlo. Así que el hecho de que ahora digan, de acuerdo, intentemos continuar la guerra por otros medios y recurramos a la diplomacia, me indica que al menos según su concepción y su estrategia, han logrado dar un paso adelante y ahora intentan explicar ese paso. Así que no sé si queda algo más por tratar aquí. Creo que lo hemos repasado todo. Si queréis leer el texto completo, está en mi Substack. Es pascal.lotaz.substack.com. Perdón, pascal.lotaz.substack.com. Me estoy equivocando con mi propio Substack. Irán declara una victoria provisional. Seguiremos lo que ocurra. Crucemos los dedos para que de algún modo salgamos de todo este lío. Sería un logro enorme, enorme por lo cerca que estuvimos anoche del uso de armas nucleares. Creo que estuvimos más cerca que durante toda la crisis de los misiles de Cuba. Crucemos los dedos para que nos hayamos alejado del abismo. Muchas gracias.